Bueno, les decía que el título de la presentación es esta que ya mencionaron y dividí la presentación en estas 6 partes, realmente para qué sirven estos métodos primarios, qué son los métodos primarios, cuándo vamos a revisar estos métodos primarios, si es que los revisamos en algún momento, cuáles son estos métodos potencialmente primarios para el análisis de gases, el cómo de estos métodos primarios, qué avances hemos tenido, oportunidades y retos, y al final pues haré algunas reflexiones. Perdón, es que creo que no está en modo presentación. Sí, por favor, para que nos comparta su pantalla en modo presentación. Listo. Y ya está. Pues iniciando con el tema, ¿para qué sirven los métodos primarios? Pues desde luego son muy importantes y son el inicio de las cadenas de trazabilidad para establecer la trazabilidad meteorológica. Pues a partir de ella diseminamos la unidad o las unidades que se están realizando, materializando con ellas. Lo que nosotros hacemos en esta parte, y yo hablé de análisis de gases, que realmente es determinar la composición cualitativa o cuantitativa, pero aquí nos interesa lo cuantitativo, de magnitudes, que generalmente en análisis de gases son de composición. Si hablamos de concentraciones, pero de la magnitud aquí que hablamos específica es la fracción de cantidad de sustancia, y las unidades que tiene pues es un submúltiplo de moles sobre moles. O sea, hablamos desde purezas hasta impurezas, ¿verdad? Entonces, esa magnitud derivada hablamos, entonces sirve para realizar estas magnitudes. Es muy útil para institutos nacionales de meteorología o institutos designados. Si alguien no entiende esto, pues te podría preguntar en un momento dado. Y a los emprendedores, pues les sirve para tomar el camino correcto. ¿Qué quiere decir? Que a veces alguien escucha un método primario, ya lo aplico y sobre eso desarrollo, pero no es tan sencillo como eso. Vamos a platicar. Porque los métodos primarios son caros, son muy caros, pudiéramos decirlo así. Iniciando con el título de la presentación, pues desde luego se discuten como potencialmente primarios, hay que saber aplicarlos, hay que estar realmente en el estado del arte científico del método primario, y eso depende en función de la aplicación y de este valor que va a tomar cada una de las unidades. No es lo mismo medir una impureza que una concentración o una fracción de cantidad, en este caso más alta. El saber cómo es muy importante, la competencia es imprescindible, y también una acreditación equivalente. Si quiero usar métodos primarios en estos temas, pues es muy importante quién me evalúa, que la evaluación sea realizada correctamente. Igualmente, para cuando los institutos designados, los centros de meteorología, hacen estos trabajos de reconocer las capacidades de medición y calibración, también es muy importante, ya sea lo hagan con acreditación o revisión por pares, que estos expertos técnicos lo tengan que hacer, el NRAC y PM, que luego hablaré de él un poco, tienen reglas al respecto. Pues yendo ya muy en materia, aunque puede ser muy obvio para los especialistas, pero un método primario es esta definición que sigue siguiendo, es la que toma el Comité Consultivo de Cantidad de Sustancia de la parte química, es el que tiene la más alta calidad metrológica. Estoy haciendo una traducción, lógicamente, cuya operación, por lo que puede haber diferencias, ¿no?, entre diferentes países al momento de traducir, cuya operación puede ser completamente descrita y entendida, para la cual una declaratoria completa de incertidumbre puede ser escrita en términos lineales del SI. Como ya dijimos, el método primario de medición sirve para establecer trazabilidad. Entonces yo lo poder tener que hacer trazable de una forma sencilla, exacta al sistema internacional. Existen 2 tipos de métodos primarios: los métodos primarios directos, que son los que miden el valor de un desconocido sin referencia a un patrón de la misma magnitud. Y ahí pongo un ejemplo que luego vamos a explicar: gravimetría. Algunas reflexiones sobre estos métodos primarios. ¿Qué quiere decir esa más alta calidad meteorológica? Significa muchas cosas, pero entre otras, que tienen que tener una incertidumbre baja. Porque esto es importante. Ya no hablo de cadenas, sino de redes de trazabilidad, porque se tienen que diseminar a los usuarios hasta llegar a los clientes finales o a las necesidades. Entonces, las mediciones tienen que ser precisas, repetibles y reproducibles en tiempo y espacio, como los patrones de medición o los patrones de medición. Si le aplico algún factor de corrección, esto tiene que ser muy pequeños, por lo que, igual que los métodos de referencia, deben brindar resultados insesgados. El tema de completamente descrito y entendido, pues tenemos que tener una ecuación muy clara, muy exacta. Si hay algunas aproximaciones, yo tengo que probar que estas funcionan, que no arrojan estos sesgos. Y pues desde luego esta ecuación enlaza lo que se mide con lo que se declara en el resultado, y lo vamos a ver claramente en los ejemplos.
Está escrita en términos de unidades del SI, puras variables, vamos a decirlo, magnitudes, como le llamamos nosotros la gente de meteorología. De entrada en la ecuación o el modelo de medición solo son puras unidades del SI. Si estoy tentado en un momento a meter alguna constante en la ecuación, solo permitimos constantes fundamentales. No voy a entrar ahorita en debates de qué es o qué no es una constante fundamental. Les pido que no me hagan esa pregunta, pero por ejemplo pueden consultar el CODATA si quieren ver qué es esto, ¿no? No se permiten términos, desde luego, cuyo resultado no puede ser expresado en unidades del sistema internacional. El segundo tipo de métodos primarios son los métodos primarios relativos, que miden el valor de un desconocido, de una sustancia muestra, vamos a decirlo, con relación a un patrón de la misma magnitud. Un ejemplo de su operación, desde luego, aquí lo indica, debe ser otra vez completamente descrita y entendida. Y un ejemplo es la dilución isotópica por espectrometría de masas. Ahí hago otras apreciaciones, pero que por cuestiones de tiempo ustedes podrán leer cuando la presentación ya luego esté disponible en las ponencias, ¿no? Entonces, a este respecto existen, en la parte de metrología química, o metrología en química y en biología, existen estos como 4 rutas o mecanismos, le podemos hablar para establecer la trazabilidad y que lleguen, pues, queremos finalmente que lleguen los usuarios de campo a esos ensayos, inspecciones o otros tipos, ¿no? Y para diseminar la trazabilidad de estos patrones, son el inicio de la trazabilidad, pues ahí son las unidades del SI, ahí abajo, y sirven para soportar lo que está arriba, o sea, la gama de mediciones, y distinguimos estas 4 rutas. Esto está tomado del profesor Richter y de Genter Dube, del PTB son ellos, de un artículo pues del 97, pero ellos no fueron los predecesores, iniciadores, también las ideas que tienen atrás del profesor de Bier del IRM de entonces en Bélgica. Él hizo otros artículos anteriores que ustedes podrían consultar en un momento dado. Estas 4 rutas, la primera es a través de los materiales de referencia certificados o típicos, y ahí distinguimos métodos gravimétricos estáticos y dinámicos. Los métodos gravimétricos estáticos, vamos a hablar un poquito de ellos, y los dinámicos vamos a hablar de 2, de permeación y difusión, no porque sean todos, sino son lo que el tiempo nos permite hablar. Hablamos de otro tipo de métodos primarios. Cuando hablamos de SSRP de ozono, que ya me platicaron, que ya les platicaron un poquito de esto en otra presentación, antes los veíamos y cuando salió esta publicación como un método de referencia, hoy en día podemos hablar que es un método primario y luego voy a decir por qué, porque a veces esto no queda muy claro. Y en la ruta 3, la voy a saltar, ahí me está marcada en rojo, como ven, porque esa no aplica análisis de gases, realmente muy poco. Eso sería para métodos dependientes de método, para otro tipo de métodos que aquí no aplican casi análisis de gases. El tipo 4, que son los métodos primarios directamente aplicados, y ahí voy a hablar de la espectroscopía láser. Ya entrando en materia con estos, más que el 4, nada más voy a hablar de mecanismos, y no pierdan esos números 1, 2, 4 son relevantes porque luego van a estar asociados, ¿no? ¿Cuándo revisamos los métodos primarios? Bueno, existe este arreglo de reconocimiento mutuo de la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas en los comités consultivos. Esto es muy trabajo a nivel de institutos designados y centros de metrología. En nuestro caso de análisis de gases lo hace el Comité Consultivo de Cantidad de Sustancia y lo hacemos en los CMCs en varias ocasiones. Por ejemplo, en las revisiones de pares, estas que hablaba hace un rato, los equivalentes de la parte técnica, ahí se revisa, se ve la competencia, si la gente sabe, bueno, ya antes vinieron las comparaciones, ya casi esta es la parte final. También lo hacemos indirectamente, lo queramos o no, en los procesos de inter revisiones regionales para la aprobación de las capacidades de medición, esta revisión o aprobación. El documento 11 del MRA-CIPM, en su versión que aparece ahí, muy reciente por cierto, y no quise traducirlo en inglés, perdón, del inglés, un instituto participante en este arreglo de reconocimiento mutuo del que hablamos debe establecer su ruta de trazabilidad al sistema internacional a través de una de las siguientes rutas. No voy a hablar de todas, solo de los métodos primarios, y aquí es donde pide eso, la realización o representación primaria de la unidad de medición de qué se trata, y en este caso la trazabilidad debe ser declarada a su propia realización demostrable, que es muy importante, al sistema internacional. Bueno, para que estos métodos o representaciones o realizaciones de la unidad sean consideradas como válidos, debe ser aprobado por el comité consultivo relevante. En todos estos procesos anteriores, si hay un método ahí que metió un instituto designado para tener una capacidad de medición y no queda muy claro qué es, pues se puede ir para atrás en un momento dado. Incluso en la comparación se ven
desde los momentos de las comparaciones ya están bien, porque aquí no entra, a nivel internacional no entra un CMC si no hay comparaciones, hay casos excepcionales, pero análisis de gases, es muy raro eso. Tenemos dos casos y dos notas, bueno, los métodos primarios, por supuesto que tienen incertidumbre, porque son basales, tienen que tener un presupuesto de incertidumbre disponible cuando ustedes lo van a mandar a una revisión internacional, ya sea dentro de la región meteorológica, en el caso de América, en el Sistema Interamericano de Meteorología, y este es el JCRB, esta es la revisión entre regiones meteorológicas, o sea, a nivel mundial. La ruta de trazabilidad 1, de esa de la realización primaria, incluye también si ustedes tienen materiales de referencia de alta pureza, ¿verdad? No están excluidos, también tienen que tener ese. Y entrando pues muy en materia, aquí distinguimos los cuatro mecanismos, de los cuales nada más voy a hablar de 3, me decía, y aquí empieza la gravimetría estática, ahí pongo una ecuación, no se preocupen si ahorita no se entiende, se va a entender. El producto final es un cilindro a presión, que ahí logramos ver, voy a ponerle el puntero, perdón, perdón, no logro poner el puntero en este momento, está haciendo cosas raras. Disculpen, bueno, entonces este método de gravimetría estática, ¿cómo funciona? Les decía que el producto final, decíamos que es un cilindro, es que no voy acá, es un cilindro a presión, y ese es el producto final, ¿no? Es este cilindro a presión que está aquí, que se preparan, y eso es el producto de todo voy a hablar. La magnitud es fracción de cantidad de sustancia, le habían dicho, otra vez la misma magnitud. Aquí tenemos los métodos de permeación y difusión, hablaré un poquito de esos métodos. El producto va a ser, a diferencia de acá, los métodos dinámicos es una fracción de cantidad de sustancia en un flujo, veámoslo así. Entonces, para sustancias más inestables o que tienen efectos que se pueden absorber en las paredes del cilindro, no se mantienen en cilindros estáticos, sino en flujos. Hay otro, la dilución isotópica con espectrometría de masas. Bueno, aquí viene la ecuación sencilla, luego se va a poner un poquito más complejo, pero eso platicaremos. El SRP de ozono, que es el fotómetro de referencia estándar para medir el ozono ambiental, también esto voy a explicarlo porque es un patrón primario, yo dije. Y el producto final son patrones de transferencia calibrados. La espectroscopía láser es un método que lo que llegas al final es un espectro y una ecuación que te calcula todo y son puras. Ahí hay algunas constantes fundamentales, hay variables, es decir, magnitudes de entrada, que todos expresan unidades del LCI. Quería comentar algo. Todos estos métodos que vemos acá arriba, al menos todos estos primeros, son preparativos. El caso de espectroscopía láser es un método analítico. Dilución isotópica también, el SRP de ozono también es un método que puedes analizar gases. Y eso lleva diferencias. Las diferencias son, cuando tienes métodos preparativos, tienes que tener métodos para verificar que esto funciona bien, es decir, técnicas analíticas para probar que todo salió bien para la preparación. Y es la parte de la confirmación final de los métodos primarios. Bueno, explicando ya la gravimetría estática, esta es la ecuación, es el número de moles del componente de interés entre el número de moles totales. Si son muchos, si se fijan, es una magnitud de composición. Si tengo más de un componente que tenga que ser, vamos a decir, llegue a un material de referencia certificado en más de un componente, pues todos ellos son trazables. Y si no, pues de todos modos, cada que quede tiene que ser trazable y considerar su composición. ¿Qué hago? Partimos de compuestos puros o premezclas, porque para llegar a una concentración, es decir, una fracción de cantidad de sustancia final, se diluyen, el cilindro lleva un tratamiento que no voy a entrar en detalles, pero luego se transfieren aquí por medio de estos sistemas que son sistemas de llenado. Y yo tengo 3 cosas. Si se ven aquí, se ven balances. Lo que determino es la masa de los gases puros que transferí aquí y que recibió el cilindro receptor. Estos son los donadores. Esa masa del componente de interés de cada gas. Peso, por ejemplo, si quiero medir monóxido de carbono y nitrógeno, tengo que pesar los dos y tenerlos, pues diluir para llegar a incertidumbres muy pequeñas de ese orden que pongo ahí. Y bueno, que para corregir de entre fracción de masa a volumen, pues yo uso la masa molar, promedio de cada uno de estos gases puros. O sea, en términos ya más ingenieriles, pues lo podemos entender esta corrección como el peso molecular promedio, en términos así muy ingenieriles, no de que usamos los metrólogos, ¿no? La masa de cada gas ya dije que se pesa también, que es esta MA pequeña. Y bueno, se tiene que corregir por el flujo del aire, se tiene que homogeneizar la mezcla, ya dije que se tiene que
hacer todo trazable de la masa, las corsillas son líquidos, se tiene que agregar el líquido, claro, queda todo en fase de vapor, no hay dos fases, y luego se prepara no un cilindro, como vemos aquí, sino se tiene que preparar grupos de mezclas para caracterizar los equipos. Es un ejemplo, por ejemplo, de gas natural. Influyen muchas magnitudes o, perdón, muchas fuentes de incertidumbre, de las cuales ahí menciono algunas. Las tres principales son las que están arriba en el modelo, purezas macromolares, pero hay otros efectos que pueden ser, por ejemplo, la absorción, destrucción en los cilindros. Pueden haber gases residuales al momento de llenar por el vacío que logran, porque los cilindros al principio empiezan aquí al vacío, que haces calentamientos vaciados, etc. Esos son los niveles de incertidumbre que se quedan. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una concentración, es decir, una fracción de cantidad de sustancia de un nivel, y digo que tengo una incertidumbre de 3, de 7, ¿para qué aplicación? ¿Para qué sustancia es? Y entonces ya te puedo decir si eso es primario o no. Estos son las incertidumbres más o menos que se logran, ¿no? Hay muchos, ¿cómo funcionan estos métodos primarios? Hablando ya de los avances, retos y las oportunidades. Ha habido muchos avances, ha habido muchas cosas del tema de las masas molares, se tienen que considerar, ya no solo cómo son, sino hay diferentes abundancias isotópicas entre el tipo de material con que preparas estos materiales, y lo tienes que considerar. Esto hicimos por los cambios en la norma ISO 69142, que es no una norma para métodos primarios, eso aclaro, sino es una norma de preparación para la gravimetría estática. Es esta, la versión primera fue 2001, la nueva que tenemos es esta de 2015. Esta norma de impurezas también trae la implementación, y distinguimos desde impurezas trazables, indicativas, críticas, significativas, que por cuestión de tiempo no voy a explicar qué son, pero hay cosas ahí muy de avanzada ya. La automatización de la balanza, no lo dije, pero lo voy a mostrar un poquito, regresarme. Si bien esta balanza es una balanza automatizada, ya todos los institutos van como para allá, tratando de automatizar todo. Entonces hay institutos que están más cerca, o países que están más cerca de la metrología digital que otros, es muy claro. Ahí es un reto, puede ser también una oportunidad en un momento dado. Hay otros temas para el efecto de absorción de las paredes en cilindros, y tratamientos y acondicionamientos de cilindros vacíos, que depende de cada sustancia, porque si son reactivas va a tener detalles ahí. Hay que probar otros tratamientos en las paredes internas. Los que están relacionados así con colores están relacionados con el otro, los que no son temas más generales, ahorita vamos con eso. Preparación, ha habido mejoras en la norma de preparación que dije ya, que no es para primarios. Hay efectos de absorción y destrucción por cambios de presión, por ejemplo, en el CO2 ambiental. Es importante saber preparar estos materiales y también saber analizarlos, por eso lleva las dos partes. Y bueno, y si hay efecto en gases reactivos, por la estabilidad hay que considerarlo. Se han bajado las incertidumbres históricamente, lo voy a mostrar. Se siguen bajando, por ejemplo, en gases de efecto invernadero a nivel ambiental, que dijeron que era la parte ambiental que ahorita estaba, ¿no? Uso de pequeños cilindros para evitar usar tantos cilindros, porque para yo empezar en una concentración de un gas puro en centimoles por mol, por ejemplo, con 6 nueves o 4 nueves, o sea, 99.999% puro, o con otras purezas con 4 nueves de impurezas, pues las impurezas las tengo que analizar acá con esta norma. La relación isotópica es un tema que a veces hay que considerar en ciertos casos, por ejemplo, CO2, y hay que incluirla en los casos relevantes, ¿no? Oportunidades, pues hay muchas, desarrollar las competencias en el tema, no es algo que haces en 3 años, no lo dijeron ahí, pero nosotros tenemos 24 años en este tema. Si hay institutos designados, hay que separar los alcances muy claramente, y hay muchos sectores y temas de relevantes de actualidad, que en el tema ambiental sobre todo hay que hacerlos. Los gases de efecto invernadero, la calidad del aire, el logro de los organismos de desarrollo de las metas 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible, la energía renovable y limpia, hablamos de biogás, hidrógeno, la economía de hidrógeno, que lo voy a hacer un poquito más adelante, y las energías no renovables, también gas natural, gas LP son relevantes, gases medicinales que están ahí, que es un tema de moda y sin gran trazabilidad meteorológica a la magnitud nuestra, sino a otras magnitudes como flujo, etc. Y bueno, el uso de pequeños cilindros y adicionar líquidos y combinar métodos primarios te llevan a incluirlos y a tener ciertos ahorros. Hablando del método de permeación, que es el siguiente método primario, ¿cómo funciona este método? Yo tengo un tubo semipermeable que es un líquido de inicio, funciona para compuestos reactivos. Ahí de repente pongo los países que proporcionan esta información, que en este caso la Oficina de Pesas y Medidas, y ahí este es el caso del M2. Ahí aparece su instalación automatizada, y aquí está
¿Qué es lo que pasa con estos tubos de permeación? Se meten aquí y se pesan por una balanza que me parece más adelante, es una balanza como de un microgramo de resolución, es una balanza de suspensión magnética, que lo que hace es que pesa la pérdida que tú vas teniendo en el tiempo con una relación más o menos estable. De esto no importa al principio cómo empezó, esto tiene que meterse, se le metes flujos que son medidos por acá, medidos y controlados, entonces tú sabes cuánto flujo le metiste, tú tienes las pérdidas y de esa forma vas evaluando la ecuación de medición. Aquí viene un poquito la ecuación de medición, tú necesitas flujos básicos, el componente de interés, flujos volumétricos, el gas balance, es decir, con lo que estás diluyendo, con esto qué ventaja tienes, puedes variar concentraciones. Aquí está un ejemplo de cómo se vería el tubo de permeación que está acá dentro, perdón, el recipiente, vamos a decir, que contiene al tubo de permeación. Hay otras correcciones que haces por el volumen molar de balance, las impurezas en los componentes de interés en el balance, o en el mismo tubo, tienes que hacer, y depende del componente es lo que es. Ahí hay ejemplos de incertidumbre, como hablamos de incertidumbre 0.2 en unos casos, pero eso no se logra siempre. Depende del componente, hay efectos, y hablo efectos, no calidad, perdón, aplicaciones, y ahí están resaltadas en colores, economía del nitrógeno, calidad del aire, ambiente, y como vemos las incertidumbres varían porque algunas son bien bajas. Por ejemplo, estas incertidumbres de permeación están bajísimas, pero pues porque aquí estamos hablando ya de lo que se respira la gente en calidad del aire en esas estaciones. Eso es algo que no se hace mucho en Latinoamérica, pero ahorita voy a ponerlo en este tema. Estos temas están muy rezagados en Latinoamérica. Los retos pues son los materiales, a veces los materiales no son los más adecuados y tengo que cambiar esto por un compartimiento de vidrio y cambiarlo a ser inoxidable, otros materiales. Correcciones, a veces tienes que medir las impurezas, las oportunidades pues son usarlo, hay aplicaciones en gases reactivos, temas rezagados hay en este tema muy emergentes como esto de estos temas, energía del aire, calidad del hidrógeno, ya no estar solo diluyendo, sino usar estos métodos alternativos. Otra innovación reciente, que no tan reciente como por ahí del 2000, los años 2010, 2012, 2015, es usar esta gravimetría, ya decir que se prepara una mezcla, y yo lo que puedo hacer con el tubo de permeación es capturarlo criogénicamente con nitrógeno líquido, capturar esa cantidad que diluí un poquito y quedó aquí atrapado, y luego al final sé cuánto medí, todo fue muy exacto, muy trazable, con valores muy buenos, y luego al final le agrego el balance de interés por el otro método primario. Ya son combinaciones de métodos primarios, es lo interesante de tener tantos años trabajando en estos métodos. Aclaro, nosotros tenemos, el Senam nada más tiene el primer método primario, los otros métodos son experiencias de otros países, y pues bueno, de las cosas que nosotros hemos visto, entrenamientos, etcétera, que hemos tenido al paso del tiempo. En el caso de la difusión es casi el método anterior, nada más que ahora es un tubo pequeño y también funciona para líquidos. Y ahí pongo ejemplos, por ejemplo, de China, de los holandeses, y ahí se ve, es un líquido igual siempre que al pasar, al difundirse al medio externo, esto lo va a hacer desde luego en fase de vapor, otra vez aquí hay pura fase de vapor, si empezamos aquí en una fase líquida, siempre termina en fase de vapor, eso es importante de resaltarlo, ¿no? Y otra vez es una balance suspensión magnética, por ejemplo aquí en Japón, que otra vez metemos el tubo de permeación y está suspendido, y yo mido nada más la masa que esté perdiendo, y lo que miden los flujos, los controlo y los diluyo, y luego voy a medir con equipos, por ejemplo, ese es un equipo de espectroscopía láser, un ejemplo para una aplicación de agua, por cierto, ahí aparecen aplicaciones de agua. En mercurio se está usando, que es un tema nuevo, que es un tema que, mercurio, bueno, ya es un gas, pero es una frontera ahí realmente inorgánica con gases, que es lo que nosotros hacemos. Varios compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, formaldehído, se ha trabajado con esto. Los retos son diseños y materiales, el desarrollo de aplicaciones, ahí está la ecuación. Es una ecuación casi igualita a la anterior, nada más hay unas correcciones adicionales, si quiero corregir por temperaturas y presiones por los flujos y poner unas condiciones de referencia. Ahí hay unas incertidumbres, como ven, ahí otra vez aparecen incertidumbres para mercurio. Esos son temas muy actuales, por cierto, lo del mercurio y el agua, el formaldehído, pongo esos ejemplos. Bueno, sí, eso es lo que quería hablar, más o menos de difusión, así muy rápido. En el caso de dilución isotópica, bueno, su futuro es incierto, su incertidumbre puede ser esa. Es un trabajo, hay especialistas, por ejemplo, ahora nuestro director del BIPM trabajó, este es el trabajo del, por cierto, de su grupo cuando estaba el NPL, fue nuestro pasado chair del grupo, Martin Milton. Y la dilución isotópica es un método donde yo un isótopo enriquecido, vamos a suponer, en este caso es un trabajo para CO2. Lo que hace es que yo le
a este CO2 le quito, vamos a decir, el carbono 13 y lo dejo con C13, oxígeno 16, 17, 18 ahí. Y lo tengo enriquecido y lo que voy a hacer es diferentes relaciones con una muestra, es como si este es el método primario relativo. Y pues los avances que ha habido, nada más ha habido trabajos para dióxido de carbono. Su futuro en análisis de gases es incierto, no es claro. Habría que consultar especialistas, yo no le veo una claridad de aplicar, pero en algún momento se ha usado, sobre todo en el principio, por ahí del 2000, del 97, 95, 2001, bueno, estos son trabajos que se hicieron incluso hasta el 2006, por ahí así, 2003, 2006, están estos trabajos de Martin Milton antes de que emigrara él ya para la Oficina Internacional de Pesas y Medidas como director. No voy a explicar, pero está la dilución isotópica de un solo paso, pero la que usa es de 3 pasos. O sea, donde tiene muchas implicaciones, ya por cuestiones de tiempo no voy a explicar, sino voy a tratar de avanzar muy rápido. En el caso del SRP de ozono, dije que iba a prometer que porque este era un método primario, al principio era un método de referencia. ¿Por qué el método de referencia? Pues ahorita voy a explicar al ratito. En el caso de México, estos son los resultados que hay. Nuestro SRP es el 29, es un instrumento que compras, es una cosa, es un cilindro a presión. Aquí el ozono es reactivo, no puedes meter en cilindros a presión, ahí están las incertidumbres relativas, varían con la concentración. Y aquí tienes el modelo de medición, tienes que medir esta sección transversal de ozono de forma trazable, todo trazable. Aquí vemos cómo se ve a partir de una lámpara de mercurio, tienes 2 celdas de esa longitud, 2 veces el paso, está alternando entre referencia y muestra, y lo que tú mides con los fotodetectores, pues es la relación y lo cuantificas, y eso corrige deriva de detectores. Aquí realmente esta relación es todo. Y bueno, ¿qué avances hay? Pues en este tema hay una mejora de incertidumbre, hay es trazable LSI, desde luego, y está en proceso de implementación, que eso creo que ya les habló Carmen. Un poquito se minimizan efectos sistemáticos, fue uno de los trabajos que se hicieron, que luego vamos a ver ahorita más adelante. Los retos que hay ahorita es la implementación del cambio, que ya les hablaron en la ponencia, en ponencias anteriores. Las oportunidades que hay, pues es reconocer a los institutos designados en América Latina en estos temas, porque eso no lo hacemos nosotros, es un instituto designado que lo hace en México. Pero yo ayudé hace muchos años, ya vemos, el patrón nacional sale publicado en este diario oficial de la Federación en esta fecha hace muchos años. Y bueno, y la otra oportunidad había una idea de migrar a espectroscopía láser, pero su valor agregado no es claro, no creo que migre, es un tema largo de explicar, ¿no? ¿Por qué es un método primario? Pues ha evolucionado. En la comparación P28 hace muchos años, aquí vemos, teníamos un sesgo entre lo que era titulación en fase gas, que no expliqué mucho por cuestión de tiempo, pero ahí la pueden ver más adelante, que es la titulación en fase gas, que es agregarle ozono al NO y tengo oxígeno. Esa es la titulación. Había un sesgo y se fijan, la incertidumbre no estaba estaban muy discrepantes todos, aquí vemos pendiente. Estos son los resultados de hoy en día abajo, todos le atinan al 0, todos los SRP del mundo, eso no que le atinen, sino que todos los resultados están mejorados. Esto no es atinarles, de luego, sino es de que se mejoraron muchas cosas. En el 2006 se encontraron estos problemas que ya habíamos dicho, estas desviaciones entre titulación en fase gas y el SRP. Se hicieron pues estas mediciones exactas de la sección transversal del ozono, que por cierto fueron hechas con espectroscopía láser. Entonces por esas discrepancias llevó a trabajar en eso y trabajar en la titulación en fase gas, que es trazable a mezclas gravimétricas primarias por este método que hablé antes, y con la fotometría láser a través de los SRPs que hablamos. Ahí vemos la forma de espectroscopía. Fueron muchos años, desde el 2010 al 2021, todavía sigue trabajando en la implementación. Después salió un valor recomendado, ya no solo el BIPM, saca el valor de la sección transversal nuevo, que es 1.23% menor, y 6 veces con incertidumbre menor, que se le usa mundialmente, que y aquí vemos otro artículo, por ejemplo, que son estaciones que cumplían. Esto te lleva a que muchos lugares que cumplían con ozono ya incumplen. Aquí vemos casos de Europa y México, y aquí hay un artículo de cómo estos valores y los efectos de esta implementación de este cambio, y aquí vemos cómo las incertidumbres o las desviaciones han ido bajando el tiempo. El NIS junto con la gente del BIPM ha hecho muchos esfuerzos porque esto avance. Bueno, no solo ellos, toda la gente que ha apoyado. El SRP, digo, no es algo que ustedes tienen que adquirir del NIS, la gente que lo quiera tener en sus países. Con patrón primario, el CRIS también vende, o pueden adquirir un equivalente. Y bueno, lógicamente estos efectos son, porque ahí aparecen los autores de todos estos trabajos.
el caso de la espectroscopía láser, que ya no sé cómo voy de tiempo, quizás estoy casi al final. La espectroscopía láser también es un método primario. Este método primario lo que vemos tiene también tiene, voy a medir un área bajo la curva, la constante de Boltzmann, temperaturas, presiones y una intensidad de línea. ¿Qué es esta intensidad de línea? Es algo que vamos a medir. Aquí está el modelo, ¿verdad? Más o menos tratado de explicar cómo funciona, de dónde viene todo. Y lo que hacemos es medir esta intensidad de línea trazable. Por cierto, esta es mi tesis de doctorado, que yo trabajé hace muchos años, terminé en el 2006. Aquí vemos el caso de una consideración casi ambiental y vemos esto. Este es el efecto, porque son dos canales, y el efecto de cuando no tenemos, o aún teniendo purgado esto con nitrógeno, por ejemplo, para quitar el efecto del CO2 ambiental que está aquí. Y es medible, aún lo puedes corregir. Aquí vemos los efectos, pero aquí vemos todas esas líneas que están ahí, son como las incertidumbres de esos datos, y vemos, estamos ya ahí en los límites muy bajos del error. Esta intensidad de línea la medimos de forma trazable con una instalación diferente. Esto está al alto vacío. La gente especialista de vacío va a decir, uy, eso es alto vacío. Sí, claro, esto no está, esta es una instalación que estaba en Braunschweig, está en Berlín. Y ahí vemos los presupuestos de incertidumbre cuando esto no era trazable y tomamos datos espectroscópicos fundamentales, en este caso de Haytan. Incertidumbre de la intensidad de línea, disculpen si no se ve muy bien en este momento, era del orden, era la principal fuente. Entonces eso te indica que tienes que trabajar en ello. No solo ello, teníamos un sesgo respecto a la gravimetría. Comparamos un método primario, que fueron los estáticos de los cilindros. Esto es hecho para CO2 también. Y separamos aquí la diferencia, y había un efecto sistemático del orden de 1.4%. Por ejemplo, esta historia se parece a la del ozono, pero la del ozono vino después, y esta historia, bueno, la terminamos en el 2006. Las historias se parecen mucho de los métodos primarios, de cómo van evolucionando. Después, bueno, cómo funciona el método primario, ya por cuestión de tiempo no voy a explicar, pero créanme que lo que mido realmente es una línea muy específica del espectro, y cuando corrijo yo, mido la intensidad de línea trazablemente, se corrigen los efectos sistemáticos, y ya tengo la gravimetría concordante con los valores que yo calculé con la espectroscopía láser. Bueno, y aquí estas son las incertidumbres que habían cuando trabajamos esto en el 2000, por ahí de 2005 yo terminé esto, y el título fue el 2006 del doctorado, y aquí es como estábamos en ese entonces en CO2. Bueno, hoy en día han evolucionado mucho la historia, esas ediciones están muy diferentes. Aquí es el presupuesto de incertidumbre y del orden de incertidumbre que podemos ver en las incertidumbres. Por cierto, se sigue trabajando en esto. Ahí pongo unos ejemplos y dije que la dilución isotópica era incierta. Bueno, se está usando en mercurio, pero aquí es con métodos inorgánicos, ¿no? Y hay un artículo, por cierto, reciente, que compara mercurio con espectroscopía láser, y esas incertidumbres se obtienen. Ese artículo de Telenis, por cierto. Aquí tengo unos resultados también de otra comparación, que no estoy autorizado a decir quiénes son esos países, sino simplemente aquí comparamos espectroscopía láser SAL con la gravimetría de 4 países, y que los resultados estaban bien. Esto es relativamente reciente, en 2012. Bueno, ya reflexiones finales. No cualquier método es primario ni sirve para dar trazabilidad con incertidumbre pequeña para una aplicación de dada. Y no es la definición lo que hace primario, sino es el saber cómo del método de medición potencialmente primario. Es importante la competencia técnica. La gravimetría estática es de gran uso, pero no universal. Los métodos dinámicos ofrecen otras oportunidades, y todos ellos retos. Las necesidades locales y regionales permiten que estos avances se mantengan, porque son caros. Los usos de los métodos primarios por su alto costo, que ya dije. No es un trabajo común de laboratorios de campo, no basta comprar todo y usarlo. Se recomiendan a todos para usar esto. Primero tengo las comparaciones, o en el caso de usuarios finales tengo los ensayos de aptitud y la demostración de la competencia, y luego ya vienen las acreditaciones, no al revés, nunca al revés. O su uso a tal nivel, no expertos técnicos, pues deben serlos para evaluar esto, no cualquier persona. Pues si es un método primario, funciona bien. Este es un tema difícil. Existen comparaciones preparativas también. Nosotros hacemos los dos tipos. Si se organizan en un momento, se pueden hacer, y al nivel que algún usuario quiere usar, se tienen que unizar con necesidades de aptitud, y hay un error en la E al final, ¿verdad? Vamos a hablar de procedimientos de medición primaria más que de métodos, porque es cuando ya están implementados a un nivel más de detalle más estricto. Se anticipa una nueva definición en el nuevo BIM por cosas ahí, comentarios que aparecerán. La definición desapareció de la 7034, la 7025 nos dijo
otros cambios, por múltiples razones. Muchísimas gracias, eso sería.